Bien, pues vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos primeramente, Señor, por nuestra vida. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor, en esta videollamada. Nuestra intención es aprender cada día más de ti, Señor, a través de estas enseñanzas, a través de estos temas que nos complementan, que nos ayudan, Señor, a afirmarnos en la fe, en el conocimiento que tú quieres impartirnos, Señor. Sabemos que quieres llevarnos, Señor, siempre hacia una victoria, hacia una disciplina, Señor, que podamos dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para ti. Cierren por favor su micrófono. Ya si quieren participar lo pueden abrir para evitar ruidos, por favor. Bueno, el tema del día de hoy son los errores específicos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. En la semana pasada vimos sobre los libros apócrifos del Antiguo Testamento y específicamente sobre el libro de Enoc, que es el que ha causado pues un poquito más de polémica, que de hecho ese libro causó en la clase pasada cierto debate interesante, ¿no? Y que pues sí está interesante ese libro, pero no podemos detenernos mucho tiempo en eso. Porque no es el propósito del estudio de esta doctrina de la bibliología. Simplemente es manifestar que una de las expresiones de la palabra de Dios es precisamente la palabra escrita, la cual es la Biblia, y que a través de esos 1600 años Dios inspiró a hombres de Dios, a siervos suyos, que utilizó para que escribieran los 66 libros que nosotros aceptamos como canónicos, y que no solamente eso, transcurrieron algunos siglos más para que se cerrara el canon de las escrituras, y que debemos de confiar, que debemos de entender y tener fe en que en su soberanía Dios estuvo controlando todo eso, tanto de los escritos. O sea, Dios primeramente preparó a personas. Antes de que esas personas o estos siervos de Dios escribieran los libros, Dios había preparado, les había preparado como personas, como hombres, como varones, para que cuando estuvieran preparados, entonces pudieran recibir la inspiración del Espíritu Santo y de esta manera escribir, ¿verdad? Entonces, en realidad la obra de Dios ha sido desde el comienzo, y la Biblia escrita tiene una base, tiene una historia. Antes de que se escribiera, Dios levantó a estas personas como hombres de Dios para que pudieran ser instrumentos en sus manos y para esa labor, ¿no? Específica. Y bueno, vienen los escritos, y una vez que se establecen los escritos, entonces Dios establece un canon, la necesidad de un canon para establecer una base sólida, una base consolidada, como un fundamento doctrinal
y que no, que no que nos ayudaran a no ser engañados, que nos ayudaran a no andar, como dice la palabra, como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Porque si, como han investigado ustedes, los libros apócrifos del Nuevo Testamento, pues fueron escritos para tratar de rellenar cosas que la palabra de Dios no hablaba, ¿no? Pero que esa información que transmitían estos libros apócrifos, pues eran peligrosas, eran una información gnóstica, una información torcida, pues que alimentaba la curiosidad, pero que muchas veces contradecía el contenido de los libros canónicos, los libros que realmente fueron inspirados por Dios. Y antes de entrar a los errores específicos y darles participación en relación a su investigación, quiero pues retroalimentar algo en base a estas diapositivas que les estoy proyectando. Dice errores específicos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Un análisis crítico de las inconsistencias doctrinales, históricas y teológicas que llevaron al rechazo de estos escritos del canon bíblico cristiano. Luego aquí está esta pregunta: ¿qué son los textos apócrifos del Nuevo Testamento? Dice que estos textos apócrifos son escritos religiosos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, pero que fueron excluidos del canon oficial del Nuevo Testamento por las autoridades eclesiásticas. Y yo no, bueno, aquí dice excluidos, pero yo no lo diría como excluidos. En realidad no fueron incluidos, porque al decir que fueron excluidos, se da la idea de que un tiempo estuvieron dentro del canon y que después los excluyeron, cuando no es así. En realidad nunca estuvieron dentro del canon. Los concilios que establecieron el canon simplemente fue un reconocer los libros que realmente tenían características para establecerse como libros canónicos, como ya los vimos en clases pasadas, ¿no? Que hay 5 requisitos como que principales, ¿no? Dice, la palabra apócrifo proviene del griego y significa oculto o secreto, reflejando su naturaleza controversial y su transmisión fuera de los círculos oficiales de la iglesia primitiva. O sea, eran escritos que no eran aceptados en una forma universal, digamos, por todas las iglesias, sino que eran como que libros que estaban ahí muy aisladamente en algún rincón y que trataban de rellenar esos huecos, aparentes huecos, como les comento, que la Biblia no habla claramente. Dice, características, fueron escritos entre los siglos II y IV después de Cristo, o sea, el siglo II. El primer siglo, los libros canónicos del Nuevo Testamento se escribieron en un siglo, o en menos de un siglo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 33 después de Cristo, al 100. O sea, en el primer siglo fueron escritos todos los libros canónicos, porque fueron escritos por apóstoles o por discípulos de apóstoles, ¿sí? Estos libros apócrifos dice que fueron atribuidos falsamente a apóstoles, pero un análisis exhaustivo se dieron cuenta de que eran pseudoepigráficos, como le llaman, que son como
aunque decían que fue escrito por Pedro, en realidad no fue Pedro el que lo escribió por evidencias muy marcadas que evidenciaban que en realidad no era Pedro quien escribió ese escrito, ¿no? Apócrifo. Luego dice, contienen enseñanzas gnósticas. Una de las cosas pues que también son características es sobre enseñanzas gnósticas. El gnosticismo no es de estos tiempos. En realidad el gnosticismo, es más, el gnosticismo es viene desde el mismo huerto del Edén, a través de la serpiente. Cuando le dice a Adán, la serpiente, perdón, a Eva, que serán abiertos vuestros ojos, ese es el gnosticismo. Porque lo que trata de hacer el gnosticismo es como que dar una iluminación, una iniciación secreta, abrir los ojos, ¿verdad? Cuando dice, serán abiertos vuestros ojos, eh, este, y conocerán el bien y el mal, y esos engaños del enemigo han venido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nada más que el enemigo a veces les cambia los nombres, pero en el fondo son cuatro, que ahorita no lo voy a así como que a detenerme mucho en eso, pero son cuatro principales engaños o mentiras, más bien, que la serpiente le dijo a Eva, ¿verdad? No morirás, conocerán el bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios. Son los cuatro principales engaños. Y de ahí surgen todas las filosofías. Todas las filosofías, eh, ¿cómo se puede decir? Todos estos libros gnósticos, todo el mover de la brujería, de la hechicería, del panteísmo, de la nueva era, y todo eso tiene el fundamento del engaño o de las mentiras que la serpiente logró introducir en el corazón del ser humano en el huerto. Dice, narrativas legendarias y fantásticas, contradicciones con textos canónicos. O sea, ya estaba bien establecido la narrativa bíblica, y una de las cosas, si contradecían estas verdades inspiradas por Dios, pues en automático se ponía la luz roja, así como que hay que examinar bien este libro, y pues encontraban que en realidad pues amenazaban a la doctrina bíblica verdadera. Contexto histórico y cuándo y por qué surgieron. Fíjense, esta es como que una línea de tiempo. En el siglo primero se escriben los evangelios canónicos y la formación de las primeras comunidades cristianas, o sea, las primeras iglesias. Pero fue en el primer siglo, del 33 después de Cristo al 100, se escribieron todos los libros y cartas del Nuevo Testamento. Ahora, en el siglo segundo, que es del 100 al 200, aparición de movimientos gnósticos y producción masiva de textos apócrifos con enseñanzas alternativas. Era lo que les comentaba, esas enseñanzas alternativas a los libros canónicos, para tratar de rellenar huecos que los libros canónicos no mencionaban. Pues estos libros apócrifos lo trataban de hacer. En el siglo tercero, que es del 200 al 300 después de Cristo, debates intensos sobre la autenticidad de textos y necesidad de establecer un canon oficial, ¿sí? Un canon oficial para el cristianismo. El siglo cuarto, del 300 al 400,
concilios eclesiásticos definen el canon del Nuevo Testamento y rechazan formalmente los apócrifos. Sí, entonces los libros apócrifos del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, como les había comentado, de una forma universal, se rechazaron los libros apócrifos y se dejaron solamente los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido, pues no ha habido como que mucha controversia, ¿no? Sin embargo, es bueno conocer cuáles son esos libros apócrifos, porque de repente a nosotros nos gusta pues que andar en el YouTube o puede llegarnos información de algunos libros apócrifos que, que si no estamos preparados nos pueden mover o nos pueden meter ahí alguna curiosidad, y si no estamos bien fundamentados en la verdad, pues nos pueden meter un gol. Ese es más que nada el objetivo, aprender a defendernos de esas falsas enseñanzas, para no ser engañados. Dice, estos textos surgieron como respuesta a diversas corrientes teológicas que buscaban llenar vacíos narrativos sobre la vida de Jesús, María y los apóstoles, frecuentemente incorporando elementos del gnosticismo y otras filosofías helenísticas. Sí, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a entrar a los errores específicos de de los libros apócrifos. Dice, criterios para identificar errores doctrinales y teológicos. Bueno, eso ya lo vimos en alguna clase pasada sobre los 5 requisitos, ¿verdad? Principales: antigüedad apostólica, o sea que tiene que estar escrito en el primer siglo y que tenía que ser escrito por algún apóstol. El consenso universal, aceptación generalizada por las comunidades o iglesias cristianas en diferentes regiones geográficas desde tiempos tempranos. Coherencia doctrinal, o sea que no hubiera contradicción con los libros canónicos. Consistencia teológica con las enseñanzas centrales del cristianismo y armonía con otros textos aceptados. Autoría verificable, evidencia histórica de autoría apostólica genuina, no pseudoepigráfica. Ese término es lo que les comentaba yo, que algunos de estos textos apócrifos decía que lo había escrito Juan o Pedro o Tomás, pero que en realidad no eran ellos, los apóstoles, pues, sino que simplemente usaron el nombre para tratar de darle una especie de autoridad a ese escrito. Ahora sí, bueno, aquí ya vienen algunos errores, pero quiero ya darles participación a ustedes. Hablemos sobre el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás. ¿Quién me puede hablar sobre el Evangelio de Tomás y cuáles son los errores específicos que encontraron del Evangelio de Tomás? ¿Quién levantó la mano? Itzel y Luz. Creo que primero fue Itzel, ¿verdad? No sé. Creo que dijo que Luz salió de la llamada. ¿Sí, Luz? ¿Saliste o ahí estás todavía? Ah, ya. Ah, ok. Adelante, Itzel. Ok. Bueno, acerca del Evangelio de Tomás, primero quiero hacer una breve introducción, recordando que Evangelio significa buenas noticias, un mensaje que trae algo positivo. Los Evangelios apócrifos tienen en común que datan de mucho tiempo después, como más o menos del siglo V, y son de procedencia gnóstica, como tú no lo decías. Yo quiero dar otra definición también que encontré del gnóstico, que es una doctrina religiosa y filosófica antigua que propone que la salvación se obtiene a través de un conocimiento especial e intuitivo.
en lugar de la fe. Eso es lo que propone más el gnosticismo. Los evangelios apócrifos establecen el gnosticismo presentando a Cristo como un estado de conciencia, lo que lleva a los apócrifos o los evangelios específicamente, hablando de Tomás, a que no es un evangelio, porque en realidad pues no trae la buena noticia de que el Mesías ha llegado, muerto y resucitado, sino que para ellos Jesús aparece como un hombre, pero que no es un hombre, sino que es un espíritu tan elevado que no pudo haberse convertido en materia. Específicamente en el Evangelio de Tomás no se menciona nada de la vida de Jesús, solo habla de los dichos de Jesús. 114. Es una colección de dichos y habla de... ¿Perdón? Habla de esos dichos, 114 dichos de Jesús. Sí. Ajá. Y habla de un Jesús muy místico, en donde el reino de los cielos está dentro de cada persona y que se puede desarrollar, no es algo que no se gana a través de la salvación, sino que es algo que se puede desarrollar a través de las obras, con el altruismo, con el perdonar y el ayudar. Eso es lo que establece el Evangelio de Tomás. Otra cosa, perdón, se me pasó, lo cual es contradictorio a Efesios 2:9, que nosotros sabemos que dice que por la gracia somos salvos a través de la fe en Jesucristo, no por las obras. Otra cosa que habla el Evangelio de Tomás es que las mujeres no entran en el reino de los cielos y que para poder lograrlo deben de convertirse en hombres. Híjole, a ver, mujeres ya tienen que salirse de esta videollamada, pues. Voy a citar algo que dice el Evangelio de Tomás, según los libros apócrifos, que dice, dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera de que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico al de vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Esta es una cita que dice el Evangelio de Tomás. Ajá. El libro apócrifo de Tomás. Entonces, el libro de Tomás no tiene un mensaje central, como lo decíamos ahorita, o sea, son como que una colección de dichos. Esto dijo, pero no se concentra en un mensaje, como los evangelios que nosotros tenemos en el canon, que llevan a un mensaje específico que es la salvación y la obra de Cristo. Eso fue una de las que yo encontré acerca del Evangelio de Tomás. Obviamente, pues carece de falta de origen apostólico verídico, ¿verdad? No se especifica, o no hay una prueba contundente de que haya sido el apóstol Tomás el que verdaderamente haya escrito este libro, y por eso es uno de los principales, o de uno de los tantos errores que no lo pueden, como tú dices, se me fue la palabra, hacer que se complemente dentro de lo que nosotros tenemos como ya el canon establecido. Así es. Pues sí, es falsamente, como comentas, falsamente llamado evangelio porque no da buenas nuevas, sino que son dichos que se centran en alcanzar una iluminación, un conocimiento, y que a través de ese conocimiento nosotros vamos a alcanzar la salvación. Y no presentan a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que vino para morir por nosotros y bueno, pues efectivamente, complementando lo que dices, dice naturaleza gnóstica, ¿sí? Promueve la salvación a través del conocimiento secreto, gnosis, en lugar de la fe en Cristo y su sacrificio redentor en la cruz. Una visión distorsionada de Jesús presenta a Jesús como un maestro de sabiduría esotérica, no como el Hijo de Dios encarnado que murió y resucitó por la humanidad. Dichos contradictorios. Por ejemplo, el que comentaste, el dicho 114 sugiere que las mujeres deben hacerse hombres para entrar al reino, contradiciendo la enseñanza bíblica sobre la igualdad en Cristo. Según Gálatas 3:28, ¿no? Bueno, eso es sobre el Evangelio de Tomás. Dice, ausencia de narrativa, carece de elementos fundamentales como la crucifixión, resurrección y misión salvadora de Cristo,
que son pilares del cristianismo ortodoxo, ¿sí? O el canon, o los libros canónicos, pues como lo enseñan los libros canónicos. Muy bien, pasemos a lo que es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas. Dice distorsión del papel de Judas Iscariote. ¿Quién quiere? Bueno, a ver, Luz, creo que habías tú levantado la mano, ¿verdad? ¿Querías comentar algo acerca del Evangelio de Tomás antes de pasar al de Judas? No, está bien, es casi la misma información, Juan. Sí. Mejor para ya no, sí, porque ya es poco tiempo continuar con los demás. ¿El Evangelio de Judas tienes algo del Evangelio de Judas? Del de Pedro, de María, Pablo y Tecla, que te había comentado también, que se me hizo así como interesante. El Evangelio de la Verdad y el Apocalipsis de Pedro. Ok, bueno, tienes buen material, nada más que no tienes el de Judas. ¿Alguien encontró alguna información sobre el Evangelio de Judas? Yo sí. Bueno, para darle participación también a alguien más, vamos a avanzar. Voy a leer rápidamente sobre el Evangelio de Judas. Dice que distorsión del papel de Judas, errores principales, heroísmo falso, presenta a Judas como el discípulo favorito que cumple un papel necesario al traicionar a Jesús, contradiciendo todos los evangelios canónicos. O sea que este evangelio presenta a Judas como el héroe, como esa persona que cumplió un papel fundamental para que Jesucristo pudiera ir a la cruz, ¿verdad? Era necesario que fuera traicionado. Y entonces Judas cumplió fielmente ese papel y lo presenta como un héroe, ¿no? Dualismo gnóstico promueve la idea de que el mundo material es malvado y creado por un Dios inferior, rechazando la doctrina de la creación divina. Bueno, que Dios creó todo lo puro, todo lo bueno, el, el mundo espiritual, y que este mundo material en el cual estamos lo creó un Dios inferior. Bueno, salvación alternativa sugiere que la liberación del cuerpo físico es el objetivo, no la redención y transformación que enseña el cristianismo ortodoxo. O sea que enseña que tenemos que ser liberados de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo físico ese es el gnosticismo. O sea, si ustedes estudian, investigan lo que enseña el gnosticismo, es precisamente eso. Sí, de que lo material es malo, que estamos en un cuerpo malo y que tenemos que ser liberados. De alguna manera la palabra de Dios sí nos enseña eso, pero, o sea, no exactamente eso. O sea, nos habla de que esta carne, este cuerpo está contaminado ¿cómo se llama? Tiene debilidad y eso, pero habla de que este cuerpo va a ser resucitado de una forma glorificada, no lo presenta como lo presenta el gnosticismo. Este texto, fechado en el siglo II, refleja claramente las tendencias gnósticas de su época y contradice frontalmente la responsabilidad moral de Judas por su traición, claramente condenada en Mateo 26-24. Los hechos de Pablo y Tecla, errores sobre el rol de la mujer. A ver, Luz, ahora sí que creo que dijiste algo de Tecla, ¿no? Sí, dice, Hechos de Pablo y Tecla presentan una visión distinta de la enseñanza sobre el matrimonio y el celibato, lo que contradecía las enseñanzas apostólicas. Y pues también eso es muy breve porque dije, les toca participación a los demás, quise como centrarme en eso, que fue lo que te comentaba,
que platicamos un poquito acerca de ¿cómo se llama el tema de la clase pasada que entraron en controversia? Ya del Enoch, de Enoch, del libro de Enoch. que de ahí comenzó y me llevó a esto de Pablo y Teclas, porque yo te decía, o sea, la mayoría del Nuevo Testamento está basado en el trabajo que hizo Pablo. Entonces, o sea, cómo ahí me dejó reflexionando cómo la mayoría del Nuevo Testamento está basado en lo que hizo Pablo y por qué me llamó la atención, porque estos hechos de Pablo y Tecla ya fueron apócrifos, ya no se involucraron. Y que yo te comentaba, o sea, el hecho de que alguien como Enoch, que fue arrebatado, que fue utilizado por Dios grandemente, que sí hubo en los hechos que hizo él, sí hay verdades, pero como tú lo mencionaste, él no lo escribió. Entonces, la persona que lo escribió distorsiona algo que hace que se vuelva apócrifo, que ya no sea real y que meten enseñanzas distintas. Que también me metí a investigar porque pues, la mayoría de los libros apócrifos mencionan esa palabra de gnóstico. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque la mayoría lo menciona. Y bueno, pues es todo lo que tú ya mencionaste, ¿verdad? Ya, para no hablar más, que es un conocimiento, una corriente filosófica y religiosa que lleva a todo lo que tú mencionaste, al misticismo y todo eso. Ajá. Que conducen al hombre a alcanzar ese conocimiento que les ofreció el diablo en el huerto, ¿verdad? Exacto, sí, Cuando le porque se dice, menciona que eso comenzó a propagarse más a principios del cristianismo, pero si tú te vas más a la raíz, pues va a lo que tú mencionaste, porque en realidad es un engaño. ujú, sí es lo que nos ofrece el árbol de la muerte, Así es. un Ajá. conocimiento que eh, incluso algunos hablan acerca de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios que enseñó Jesús, del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios malvado, un Dios iracundo, este, eh, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que viene también en escritos apócrifos. Güerito, ¿quieres comentar algo? Sí, es algo medio sencillo, pero que sí me dejó pensando. Que, bueno, en lo de los hechos de Pablo y Tecla, pues en realidad como que más bien es como que si se agarrara de Pablo para hacerse más famoso, porque en realidad, pues Exacto. ajá, ándale, exacto, ándale, porque digamos en los hechos, pues Pablo nunca la mencionó a Tecla. Y es como de que, sí, pues yo escuché las enseñanzas de Pablo y anduve con Pablo y lo que sea, pero nomás se exalta a ella misma por castidad, de comillas. O sea, se basa mucho en que la pureza y la castidad es lo que la va a llevar a Dios. O sea, acá no digo que la castidad no sea importante, pero por ejemplo, rechaza mucho la idea de que del matrimonio, que es mejor no casarse. O sea, humanamente puede que sí. O sea, tiene sus pros y contras, ¿verdad? Sí, pero no es un Dependiendo. pecado casarse, como decía Pablo. O sea, si te casas, no pecas, ¿verdad? Exacto. Pero también ahí hay un punto muy importante porque este, el matrimonio y la unión es para el perfecto. Entonces, en todo caso, si se la pasa hablando de castidad y que es mejor no ser así, de hecho que hasta se cortó el cabello y prefería ser vato, cosas así, bueno, está rechazando su naturaleza. Y aparte es como está diciendo ella misma que es imperfecta y por eso no se puede casar. Algo así, es como muy incongruente, pero nomás era eso. Yeah. Ok. Sí, sí, por eso menciona mucho eso, que su énfasis va dirigido al matrimonio y al celibato. Y Pablo lo menciona, pero de una manera como en el orden de Dios, como lo que Dios quiere, pero como que ya ella distorsiona las cosas y eso creo que lo vuelve un libro apócrifo porque ya no va en el orden.
Ah, Más ok, bien, ok. ningún vato le hizo caso y por eso nunca se casó. Bueno, Ándale, lo digo por dolida, por despecho. Despecho. ¿Qué dijo? Mejor me voy de monja, ¿no? es que tuvo contradicciones teológicas, habló acerca de los roles de la mujer, del origen y bueno, un montón de cosas, exageraba muchas narrativas de lo que vivió con Pablo y así. Entonces, pues todo eso ya no permitió que fuera aceptado, ¿verdad? No, entonces Pablo nunca la mencionó en sus escritos, pero ella sí, se paró Ajá, el se le cuello de vueló. que era como el brazo derecho, ¿no? De Como Pablo. cuando se cargan que andan ahí con el apóstol y todo y bueno. Bueno, dice celibato extremo, promueve el celibato absoluto como Sí, superior al matrimonio, exacto. contraduciendo 1 Corintios 7 y la valoración bíblica del matrimonio. El matrimonio es algo que Dios estableció, ¿no? Sí, Claro que lo mejor es, le va a ir mejor a un matrimonio que tiene una madurez espiritual que pues a dos carnales, ¿no? O sea, un matrimonio entre dos carnales pues se van a andar siempre de chongando y como lo ha dicho el apóstol, o sea, lo hacen con un propósito, pero cuando no existe, pues ya se distorsiona todo. así es. Entonces distorsionan, ¿no? Eso. Dice, autoridad no apostólica presenta a Tecla bautizando y predicando con autoridad apostólica, generando debates sobre roles que no tienen fundamento en textos canónicos. Narrativa legendaria incluye milagros fantásticos y escapatorias dramáticas que carecen de verificación histórica y credibilidad apostólica. Aunque el texto, aunque el texto muestra valentía femenina, fue rechazado por Tertuliano en el 200 después de Cristo, quien afirmó que fue escrito por un presbítero de Asia Menor con buenas intenciones pero sin autoridad apostólica. Bueno, pasemos a otro, el Evangelio o no sé si alguien quiera añadir algo más acerca de este libro de los Hechos de Pablo y de Tecla. ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el Evangelio de Pedro. Yo quería decir algo de lo de Pablo. Ah, bueno, adelante hermana, ese como no la Es que no escuché. tengo micrófono. Ey. Es que no sé cómo se alza la mano por eso, pero bueno, eso no es problema. Entonces Así, dice, yo mire, encontré, así se alza la mano. no, dice que en ¿cómo se llama? En el Evangelio de Pablo, dice que ahí describe también viajes de él cuando fue llevado al cielo. Pero eso está relacionado en Apocalipsis, pero aquí los describe desde antes, entonces eso también no estaba bien fundamentado, porque dice que al relatar esos viajes o visiones, que estaba en el paraíso y que descendía y hacía cosas y veía hasta el infierno. Ah, o sea, como que Pablo en realidad lo menciona, ¿no? Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero ahí tratan de meterse a detalles que Pablo no mencionó, pues, en esa experiencia. Lo mencionó un poco, nada más simplemente que fue hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sabía, pero entonces este libro trata de explicar más a fondo la experiencia que tuvo Pablo, pero pues tratando de despertar más bien esa curiosidad, más que traer un conocimiento doctrinal. Ok, está bien. Sí, hermana, ¿algo más que quiera comentar? No, nada más eso, Sí. tenía esas dudas. No, eso encontré en ese contexto de esos libros apócrifos, que realmente pues todo es, como dice usted, de manera gnóstica, que es engaño del enemigo
que ellos, para que la gente pensara que era correcto lo que decían, pero a través de los grandes hombres que estuvieron analizando qué poner de verdad en el canon, que fuera con autoridad y eso, pues qué bueno que descubrieron que esto no tenía validez por todo lo que implica los errores y las cosas que no eran de ese tiempo. Es todo, Mike. Muy bien, gracias, hermano. El Evangelio de Pedro, inconsistencias históricas y teológicas. Alguien que no haya participado todavía, Dana, Adriana, ¿quién más? No sé si Maribel, Maribel. ¿No? Bueno, ¿Sí? ¿sí ya me escuchan? Sí, Dana. Ah, eres Maribel. Es que está todavía, mañana presenta casi, ya había terminado, es otro examen, no sé si por ahí te mandó mensajito. No, pero bueno. Adelante, ¿quieres participar? Del Evangelio de Pedro. Pues sí, yo tengo que, es un texto apócrifo cristiano que presenta varias inconsistencias significativas. Entre los más destacados, pues se incluye el docentismo. Dice, el Evangelio de Pedro muestra una visión docética de Jesús, es decir, que Jesús no sufrió realmente durante su pasión, sino que su cuerpo tenía solo la apariencia de un cuerpo humano. Esto contrasta con la visión de los evangélicos canónicos que afirman la humanidad y la divinidad de Jesús. Otra dice la responsabilidad por la crucifixión. En el Evangelio de Pedro se exonera a Poncio Pilatos de toda responsabilidad por la crucifixión de Jesús y se le atribuyen responsabilidades a Herodes, Antipas y a los judíos. ¿Sí? Y de la resurrección dice que la resurrección de Jesús se describe como un evento público presentado por los soldados romanos y los líderes judíos, lo que diferencia de la narrativa de los evangelios canónicos, donde la resurrección se presenta como un evento más privado. Ok. O sea, que la resurrección la presenciaron los soldados en lugar de, ¿cómo se llama? Sí, dice por los soldados romanos y los líderes judíos. Dice que a lo que difiere de la narrativa de los evangelios canónicos. Tengo otra, dice, inconsistencias con los evangelios canónicos. Dice, el Evangelio de Pedro presenta varias inconsistencias con los evangelios canónicos, incluyendo la descripción de los eventos después de la crucifixión y de la resurrección. Y de la crucifixión dice que el Evangelio de Pedro describe a Jesús como alguien que se mantuvo en silencio, como si no sintiera dolor la crucifixión, y afirma que fue alzado en lugar de Como que se medio perdió un poquito la señal, pero sí. Sí, pues como dice este primer punto, el docetismo, que sugiere que Jesús no sufrió realmente en la cruz, negando su humanidad plena y el sacrificio real por los pecados. O sea, que no sufrió, que fue pues como el gnosticismo lo enseña, ¿no? Que en realidad no tenía un cuerpo humano, sino que era como una especie de materialización del espíritu, ¿no? Ajá, ok. Muy bien, gracias Maribel. ¿Alguien más que quiera hablar sobre este evangelio? ¿No?
Ok. Pues Maestro, yo lo yo tengo, pero igual en breve, y también está el Apocalipsis de Pedro, que es otro, pero para que participen otras personas, si no Ah, ya al final. Maestro, yo le quería preguntar algo de eso, de lo de Pedro. Ah, no, pero ese es otro, no, no es que es en Hechos, es Hechos y estamos en Evangelio. sí, es que fíjense, es que hay un... no terminaríamos, la verdad, de mencionar que hay un montón. O sea, estamos tratando de los más como los más conocidos, ¿no? Pero la verdad sí surgieron, a diferencia del Antiguo Testamento, que fueron más reducidos el número de los libros apócrifos. En el Nuevo Testamento, surgieron una cantidad de escritos que trataban de tener una autoridad divina, pero que en realidad pues fueron un intento del enemigo de tratar de distorsionar la doctrina verdadera, ¿no? Y bueno, pues como ahorita dijeron, hay un Apocalipsis de Pedro, este es el Evangelio de Pedro. Lo voy a leer rápidamente. Ya leí el primero, dice el segundo: antisemitismo, culpa excesivamente a los judíos y exonera a Pilato, distorsionando el relato histórico de los evangelios canónicos, lo que comentó Maribel, ¿no? Luego dice: elementos fantásticos, describe a Jesús de estatura gigantesca y una cruz que habla, elementos que carecen de sobriedad apostólica. Anacronismos, contiene detalles históricos incorrectos que revelan su composición tardía en el siglo II. El protoevangelio de Santiago. ¿Alguien tiene el protoevangelio de Santiago? tengo un poquito. A ver, hermana. Dice ahí habla de la infancia de Jesús y el centro de su vida y el centro de la vida de María y su nacimiento milagroso y la infancia, que introduce detalles en los textos canónicos como los nombres de los padres de María, que era Joaquín y Ana. Eso encontré. Entonces dice que esto pues realmente no es creíble porque, bueno, las cosas que narra este protoevangelio son realmente pues muy diferentes a lo que está en los libros canónicos. Nada más eso encontré esto de eso. Ok. Vamos a ver qué dice este documento. Dice: innovaciones doctrinales problemáticas. Virginidad perpetua. Introduce la doctrina de la virginidad perpetua de María sin fundamento en los evangelios canónicos que mencionan hermanos de Jesús. Bueno, bien lo pudieron haber adoptado los católicos, pero pues no decidieron también rechazarlo. Dice: nacimiento milagroso de María. Presenta el nacimiento de María a padres ancianos como milagroso, similar a Juan el Bautista, elevando su estatus sin base bíblica. Infancia en el templo. Describe a María viviendo en el templo desde los 3 años, un detalle legendario sin verificación histórica. Exaltación excesiva eleva a María casi al nivel divino, estableciendo bases para desarrollos mariológicos posteriores no apostólicos. En realidad, si se dan cuenta, los evangelios, el Nuevo Testamento, algo curioso, pero no se centra mucho de María, no se habla mucho. Se habla pues de su disposición, de hacer la voluntad de Dios. Es algo pues como dice la Biblia, bienaventurada, ¿no? Y todo, pero si se dan cuenta, Pablo, ni Pedro, ni los otros apóstoles, sus escritos no dan ninguna tendencia como que a una forma de honrar a María, y
y pues es algo que este libro pues trata de exaltar mucho a María, como dice aquí, casi al nivel divino. Dice fecha de composición mediados del siglo segundo, mucho después de los apóstoles. Bueno, creo que ahí tengo yo nada más esos. Dice conclusiones: ¿por qué fueron rechazados del canon? Origen tardío, desviación doctrinal, falta de consenso, elementos legendarios. Los padres de la iglesia primitiva aplicaron criterios rigurosos de apostolicidad, ortodoxia, aceptación universal para preservar la pureza del mensaje evangélico. Estos textos apócrifos, aunque históricamente interesantes, revelan claramente por qué fueron excluidos. No cumplen con los estándares de autenticidad apostólica y coherencia doctrinal que definen el canon del Nuevo Testamento. Bueno, hay otros. Luz habló acerca del Apocalipsis de Pedro, ¿verdad, Luz? Sí, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una segunda clase en la siguiente semana. Si investigaron más, pues hacemos una pequeña extensión para hablar de los otros que hicieron falta. ¿Sí? Por ejemplo, tú, Luz, mencionaste como otros 4, ¿no? Sí. ¿Alguien más que tenga otros aparte de los que mencionó Luz? Yo tengo en Hechos de Andrés, Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pablo. No, pues tenemos material para Sí, la clase de la próxima semana. Itzel, levantaste la mano, ¿quieres comentar algo? Sí, antes de que se me vaya la idea. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Lo que quería comentar es que me está llamando la atención como aunque esos libros no fueron introducidos al canon como lo conocemos, las ideologías y el contenido que tienen no están rechazados hoy en día. Si se fijan, muchas de las cosas de las que estuvimos hablando hoy están establecidas incluso ahora en el sistema del mundo. Por ejemplo, yo hablaba acerca del Evangelio de Tomás, que las mujeres se tenían que transformar en hombres espiritualmente para alcanzar el reino de los cielos, pero es la misma idea acerca de los transexuales. Hablaban acerca de la casticidad, pero que también nos lleva a la idea del lesbianismo. Entonces, si se fijan, aunque esos libros no están en la Biblia, o no hay como unas doctrinas que digan, bueno, vamos a estudiar los libros apócrifos como doctrina, sí están establecidos. Y lo que me llama la atención es como el engaño del enemigo pues no para, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en guerra. Y así como Dios no se detiene para levantar a los suyos y llevarnos a la verdad, pues el enemigo tampoco se ha detenido. Y él ha ido también con todas las almas, aunque son las mismas y los mismos argumentos desde el principio en el huerto, ha ido y los ha incluso establecido. Obviamente pues sabemos, los que tenemos fe, que él es el que gobierna el mundo, ¿verdad? Pero me llamaba la atención cómo muchas de las cosas que estábamos hablando, que están dentro de esos libros, ahora mismo en estos tiempos se están llevando a cabo, pues, esos movimientos, esas ideologías, esos misticismos a través, por ejemplo, de la elevación, en el yoga, en todas esas cosas que se llevan a cabo hoy en día. Lo que me llevaba, obviamente, pues también a comprender que no debemos bajar la guardia en ningún momento, entenderlos que existieron estos libros, pero que su contenido hoy en día está haciendo mucho ruido de todas maneras, aunque no se hable como de, bueno, en el Evangelio de Tomás dice esto y por eso lo hacemos, no lo hacen así, pero de todas maneras ese engaño el enemigo lo ha metido, pues. Estos libros fueron escritos hace muchísimo tiempo, pero el contenido hoy en día está vigente. Entonces, era lo que quería comentar, pues que me llamó la atención acerca de la clase de hoy.
la mentira que fundamentan estos libros, pues como lo comentas, pues trata de engañar también al mundo de esa manera. Mira, el diablo trata de engañar a la iglesia de una forma y trata de mantener engañada al mundo eh, de otra manera, pero el fondo viene siendo pues lo mismo, ¿no? Las mentiras del enemigo, que a través de diferentes filosofías y tradiciones humanas y ahora pues como dices, ¿no? La defensa de la libertad, de género, de este lesbianismo, el homosexualismo y todo eso, pues el mundo ya lo está aplaudiendo, el mundo ya está incluso impulsando, pues lo están poniendo como algo bueno, ¿verdad? Como una libertad, como un derecho, pero y Sí, aunque... incluso no sé si vieron una noticia que ya creo que salió ahí con Donald Trump, una que era que obispa. Mm. Incluso ya quieren establecer esas ideas, como lo que es el feminismo, pues a un nivel, o no hablamos del Evangelio de María, yo creo que ese también pues queda pendiente, pero como ella se pone, o en el libro se habla de que ella era primero incluso que los apóstoles y que Jesús la tenía en una alta estima por encima de los hombres, que incluso se dice que a ella la besaba en la boca, que ella era la que tenía la revelación, que todos los demás no la tenían. Entonces un falso feminismo también que se habla en ese libro apócrifo del Evangelio de María Magdalena. No, pues sí, pues hasta hablan de que tuvo hijos con ella y que los apóstoles hubo un complot contra ella para sacarla porque supuestamente ella iba a ser la líder principal de la iglesia y en lugar de Pedro y no, y ese tipo de cosas pues distorsionadas. Muy bien, pues yo creo que le paramos ahí, continuamos la próxima semana, segunda parte de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Sigamos atesorando, sigamos investigando, y pues vamos a echarle ganas esta semana, ¿de acuerdo? A estar alerta y a cuidar nuestra vida espiritual. Vamos a orar unos por otros que lo necesitamos mucho. En verdad, la intercesión es muy importante. Estemos orando, intercediendo unos por otros porque pues es necesario. Todos lo ocupamos. ¿Sale? Sí, amén.